Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la anemia ferropénica. Vamos a enfocarnos más, bueno. Vamos a empezar hablando de la fisiopatología, la patogenia de la anemia como tal. Y luego pues, vamos a hablar de sus valores, cómo vamos a definir esta anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Para empezar hablando de la anemia ferropénica, tenemos que comprender cómo la definimos, ¿no? La anemia ferropénica es uno de los tantos trastornos hematológicos que tenemos. Lo caracteriza una disminución. Vamos a poner por acá. Lo caracteriza una disminución de la concentración de hemoglobina en los eritrocitos, secundaria que a un déficit de hierro, ¿no? Primero hay un déficit de hierro que luego conduce a una anemia por deficiencia de hierro. Esto va a alterar la síntesis de hemoglobina, ¿ok? En los eritrocitos que se producen los nuevos y va a dar lugar a eritrocitos microcíticos, o sea, pequeños, y hipocrómicos, con una concentración de hemoglobina también reducida. Por eso se le llama anemia microcítica e hipocrómica. ¿Okay? La epidemiología de esta anemia, básicamente tenemos que es una anemia que afecta muchísimo más a las mujeres menstruantes en edad reproductiva, tenemos acá, que la prevalencia mayor en mujeres menstruantes. Y embarazadas, ¿por qué? Porque pues, tiene que suplir o dar hierro a ella misma, a la madre, y también al feto en crecimiento, ¿no? También tenemos que estudios revelaron que la prevalencia de anemia o deficiencia de hierro en atletas también está presente, y es que el 31% de un estudio de deficiencia de hierro en atletas y militares reveló que tenían una ferritina menor a 30 nanogramos por mililitro, que es compatible con una deficiencia de hierro, ¿no? También por ese lado. Tenemos 4 etiologías de la deficiencia de hierro. Primero, tenemos la disminución de la ingesta, ¿ok? Una de las más comunes es que, bueno, nosotros tenemos, o perdemos, mejor dicho, perdemos 1 miligramo de hierro por día. Miligramo que, si no lo reponemos con la alimentación, pues poco a poco vamos a ir usando o haciendo uso de ese hierro almacenamiento y poco a poco va a ir acabándose, ¿no? Básicamente nosotros perdemos hierro o se pierde más hierro de dos células, ¿no? De aquellas mitocondrias de las células de la piel, ¿ok? Y de las células intestinales descamadas, ¿no? También. Son los sitios más comunes de pérdida de hierro, pero en general perdemos 1 miligramo por hierro por día. Es importante, justamente, según sepamos cuáles son los alimentos que más tienen contenido de hierro, cuáles son los que tienen más biodisponibilidad de hierro, que también es muy importante, ya que hay alimentos como por ejemplo la leche materna, que tiene por ejemplo, vamos a poner acá, la leche materna tiene por ejemplo de 0,3 hasta 1 miligramo de hierro, ¿no? Proporción. En cambio, por ejemplo, las fórmulas para los bebés que están fortificadas con hierro, tienen hasta 12 miligramos por litro de hierro, ¿no? Y bueno, las fórmulas a simple vista puede ser que sean más positivas, pero aquí la diferencia radica es que, por ejemplo, la leche materna tiene mucha más biodisponibilidad del hierro. Y es que tiene hasta un 50% comparado con la de las fórmulas que tienen de un 4 o un 6%. Eso quiere decir que va a haber más hierro absorbible por parte de la leche materna que de la fórmula. La segunda etiología es el aumento de los requerimientos. Es que hay etapas de la vida que fisiológicamente necesitan más hierro que otras. Puede ser el embarazo, ¿ok? Por ejemplo, el embarazo, perdón. El embarazo, ¿ok? La lactancia, también lo mismo. La leche materna tiene que estar bien, tiene que tener una cantidad adecuada de hierro para el bebé. Los niños en crecimiento, la primera infancia sobre todo, la parte también del estirón en la adolescencia es muy importante para el consumo de hierro. A partir también de la menarquía, las mujeres adolescentes, las mujeres
que ya alcanzan la menarquía en adelante, alcanzan el pico de hierro del crecimiento y lo mantienen justamente por la menstruación. Otra etiología que tenemos de deficiencia de hierro es la disminución de la absorción, y es que puede estar disminuido en enfermedad celíaca, por ejemplo, en gastritis atrófica, gastritis autoinmune, en Helicobacter pylori, que también puede dañar lo que es el antro gástrico y disminuir también la absorción de hierro. Al mismo tiempo, patologías que dañen y causen hemorragia digestiva también puede causar pérdida de hierro por hemorragia, que es la cuarta razón, pérdida sanguínea, ¿no? Cirugía bariátrica, claro, también que afecte la absorción de hierro en la región que debe de absorberse. Medicamentos que reducen la acidez o cualquier factor que reduzca la acidez cause acloridia o hipocloridia, aunque es poco probable que sea la única causa, también ayudan a este tipo de etiología y disminución de la absorción. Y es que la acidez gástrica es muy importante para generar, la acidez gástrica es muy importante para degradar el hierro a su estado ferroso en el cual es absorbible. Bueno, hay otros trastornos genéticos como el IRIDA, que es la deficiencia de hierro, o la anemia ferropénica por ser refractaria al hierro, que es un trastorno genético, una mutación en un gen que causa que se aumente mucho más la hepcidina, que es esta proteína que produce el hígado, y disminuir la absorción intestinal y el paso de hierro desde el intestino hacia la circulación, ¿no? Aunque son raros o menos comunes, también son causas de disminución en la absorción. Y la última serían las pérdidas sanguíneas, ¿no? Las pérdidas sanguíneas de hierro los tenemos en el sangrado menstrual, por eso que las mujeres son la primera población de riesgo. Hasta un 30% de las mujeres menstruantes poseen deficiencia de hierro en el mundo, ¿no? Como parte de la epidemiología. Enfermedad de úlcera gástrica o gastritis también, que cause sangrado. Cáncer colorectal, las neoplasias digestivas también, que causen sangrado. Trastornos hemorrágicos o el consumo de medicamentos anticoagulantes que puedan predisponer a una hemorragia. Los trastornos hemorrágicos como la enfermedad de von Willebrand, las hemofilias, la parasitosis, los cálculos renales, los donantes de sangre frecuentes, claro, que pues una hemorragia enmascarada. Y la pérdida de sangre pues durante la cirugía también es uno de los motivos. En general, cualquier momento que cause una hemorragia puede llevar a la pérdida sanguínea, perder el hierro, contenido en los eritrocitos, y ese no se va a poder reciclar, pues, ¿no? En cuanto a la patogenia de la deficiencia de hierro de la anemia ferropénica, lo vamos a dividir en 3 etapas, 3 estadios, según qué compartimiento se va a ir agotando, Primero vamos a tener un estado normal del hierro, es en el que no hay sangrado, nosotros consumimos y suplimos aquel hierro que estamos perdiendo diario, no hay tampoco pérdida del hierro en transporte y estamos en un estado de homeostasis del hierro correcto. Cuando nosotros empieza a producir una pérdida de hierro, ya sea por los 4 tipos de etiologías que hemos visto, ya sea porque no lo estamos consumiendo, ya sea porque no lo estamos absorbiendo, ya sea porque necesitamos más hierro, estamos en una etapa de vida que necesitamos más hierro, o ya sea porque estamos perdiendo sangre de manera crónica en el caso de las mujeres menstruantes, vamos a empezar a tener un agotamiento de las reservas, y es que se va a empezar a vaciar las reservas de hierro, la ferritina, por ejemplo. Aquel hierro almacenado en la médula ósea, por ejemplo, en los macrófagos, en las células progenitoras eritroides, va a empezar a caer. El hierro hepático, veis que acá también tenemos, acá a la derecha, para que comprendan, hay 3 a 4.000 miligramos de hierro en el cuerpo, de los cuales vamos a tener divididos en los diferentes compartimientos, 300 gramos en la eritropoiesis, 1800 en los glóbulos rojos, en un promedio, pues, ¿no? El hierro reciclado de los eritrocitos senescentes, alrededor de 25 miligramos, macrófagos que se ubican en la médula ósea, en el vaso también, donde se lleva a cabo el proceso de la muerte de los eritrocitos, también 600 miligramos, y un hierro almacenado también en el hígado, que es la región que almacena bastante cantidad de hígado, de hierro, de 500 a 1000 miligramos, ¿no? Y esto pues este hierro almacenado justamente en los macrófagos, en el hígado,
va a ser el primero que va a empezar a caer, ¿no? Agotamiento de las reservas de hierro. En los valores de laboratorio de los estudios de hierro, lo primero que vamos a ver caer en esta etapa es la ferritina, ¿ok? Este hierro almacenamiento que vemos como ya no es normal, sino que empieza a caer sus valores. El receptor de soluble de transferrina, que es un receptor que se expresa en aquellas células progenitoras eritroides para captar más hierro, empieza a aumentar. Y es que es una forma de compensar para poder captar más hierro de ese que se está agotando en las reservas, ¿no? Entonces también es un receptor que circula en sangre y se puede medir, ¿no? Es un receptor soluble de transferrina. En la etapa 2, cuando ya el compartimiento de almacenamiento de hierro ha caído, se empieza a agotar el compartimiento de transporte, aquel hierro que está en sangre, que está circulando. Y aquí sí empieza a caer el hierro sérico, pues, ¿no? El hierro sérico empieza a caer, empieza a aumentar la capacidad total de fijación al hierro. Es que una transferrina que capta, bueno, que tiene menos hierro, tiene una capacidad total de fijación al hierro más alta, pues, ¿no? También empieza a disminuir el contenido de hemoglobina en los reticulocitos, en los nuevos eritrocitos que están naciendo, que están saliendo de la producción, va a tener un contenido de hemoglobina mucho menor a los ya antiguos que estuvieron en el momento en el que no había deficiencia de hierro, ¿no? Esa es la etapa 2, el agotamiento del hierro de transporte. Y la etapa 3 es el agotamiento del hierro funcional, ¿ok? Aquel hierro que está contenido en la hemoglobina, en la mioglobina en el músculo, en los citocromos, también empieza a caer. Y aquí justamente es donde se produce la anemia ferropénica, en el agotamiento del hierro funcional, anemia por deficiencia de hierro. Y justamente si ya tenemos anemia, el último valor que no caía era la hemoglobina, ¿ok? La hemoglobina ya cae hacia valores anémicos. En mujeres menos de 12 gramos por decilitro, y en hombres menor a 13 gramos por decilitro, ¿no? Ahora hablando de las manifestaciones clínicas, tenemos varias, ¿no? Manifestaciones de privación de oxígeno tisular, de menor llegada de oxígeno, menor recuperación muscular, como la fatiga, menor resistencia al ejercicio, cambios en el humor. Tenemos también lo que es la veturia. La veturia es cuando nosotros consumimos beterraga o el paciente consume beterraga y tiende a orinar la betelania, que es el colorante de la beterraga. En la anemia ferropénica esta veturia va a estar aumentada, va a haber mayor coloración inclusive, y esto es porque la betelania, que es el colorante de la beterraga, se decolora de manera normal con los componentes del hierro, ¿ok? Con el hierro. Entonces, si nosotros estamos o hay una deficiencia de hierro, estamos escaseados de hierro, la veturia pues va a estar más presente, ¿ok? Va a haber una orina mucho más concentrada de betelania porque no está siendo decolorada por la deficiencia del hierro. Caída del cabello, el síndrome de piernas inquietas y los déficits cognitivos. Justamente esta veturia, esta caída del cabello, bueno, el síndrome de piernas inquietas, mejoran a la administración pues de hierro, ¿no? Tenemos también manifestaciones de anemia grave, como puede ser la disnea, la taquicardia y justo en casos más severos los trastornos hemodinámicos, ¿ok? Claramente, pues, si tenemos una deficiencia de hierro por pérdidas sanguíneas, los trastornos hemodinámicos también pueden estar asociados a esta patología, ¿no? Por la pérdida de sangre. Otros hallazgos son la palidez, ¿ok? Un tejido, una piel menos oxigenada, también tenemos la piel seca o la piel áspera, la glositis atrófica, como podemos ver acá, ¿ok? Una lengua atrófica, con pérdida de papilas linguales también es parte de los hallazgos. Una queilosis angular, ¿ok? También tenemos, ¿ok? Los ángulos de la boca como quemados, una queilosis angular. Y la coiloniquia, que es las uñas de los dedos en forma de cuchara, ¿no? Cuando tenemos una deficiencia de hierro más crónica, ese también es un hallazgo, la coiloniquia. Ahora, tenemos los valores de hemograma, ¿ok?
cuáles son los valores del hemograma y cuáles valores del hemograma nos definen una anemia. Y es que vamos a tener diferentes parámetros. Tenemos la hemoglobina, que se mide en gramos por decilitro, que en los valores, en hombres los valores normales va a ser de 13 a 17 gramos por decilitro y en mujeres de 12 a 15. Aunque las literaturas, bueno, nos recomiendan, bueno, es cierto que no debemos dejarnos guiar tanto por estos valores, porque si por ejemplo tuviéramos un paciente varón que tiene un valor normal de 16.5 hasta 17 gramos por decilitro de hemoglobina y cae repentinamente hasta 13.6, 13.5, tenemos que estar en alerta, ya que aunque esté en los valores normales, pues es una caída anormal, una caída grande de los valores de hemoglobina, ¿no? El hematocrito también se mide en porcentaje y normalmente es una relación del triple del valor de hemoglobina, ¿no? Siendo un valor en hombres normal de entre 40 a 50% y en mujeres de 35 a 43%. El recuento de glóbulos rojos, que se mide en 1.000.000 de células por microlitro, también es el recuento, pues, de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos rojos en una cantidad específica de sangre, ¿no? Con valor de 4.2 a 5.7 en hombres y en mujeres de 3.8 a 5 millones de células por microlitro. Ahora sí, tenemos los índices eritrocitarios y esto es muy importante, por ejemplo, para diferenciar anemias microcíticas, como lo puede ser la anemia por deficiencia de hierro, la talasemia, de macrocíticas, como lo podría ser la anemia megaloblástica por deficiencia de B12, de folato, que pues son otra patología que causa una deficiencia, pues, de un error en la síntesis de ADN, ¿no? Que causa eritrocitos más grandes, macrocíticos. Justamente tenemos el primer valor, que es el volumen corpuscular medio, que lo que es, pues, es el tamaño en promedio de los eritrocitos, que se mide en femtolitros y tenemos valores de 82.5 hasta 98 tanto en hombres como mujeres. Luego tenemos el segundo valor, que es la hemoglobina corpuscular media, que se mide en picogramos, que es la cantidad de hemoglobina dentro de los eritrocitos en promedio, que tiene un valor de 27.6 a 33.3 picogramos. Y tenemos también la hemoglobina o la concentración corpuscular media de hemoglobina, que se mide en gramos por decilitros, y esta no es la cantidad de hemoglobina en sí, sino es la concentración de la hemoglobina en el eritrocito, y tiene un valor de 32.5 a 35.2, ¿no? Tenemos también lo que es la densidad de amplitud eritrocitaria, que se mide en porcentaje, que es de 11.4 a 13.5% los valores normales, y esto pues aumenta en, por ejemplo, en la anemia ferropénica, donde los eritrocitos nuevos, ¿ok?, los reticulocitos nuevos, pues son más pequeños. Justamente la microcitosis y esa diferencia de tamaño entre los eritrocitos nuevos y los eritrocitos más viejos que estaban ahí cuando no había todavía la deficiencia de hierro, o la deficiencia de hierro no afectaba la producción, va a causar un aumento de la densidad de amplitud eritrocitaria. Vamos a tener valores anémicos, tanto en hombres, como ya habíamos dicho, el valor más bajo de hemoglobina es del 13 gramos por decilitro, entonces valores por debajo de 13 gramos por decilitro en hombres va a definir una anemia, o un hematocrito también menor a 39%, que justamente es 13 por 3, que esa es la relación común, y en mujeres menor a 12 gramos por decilitro o un hematocrito menor a 36. Y aquí tenemos imágenes de un frote de sangre periférica, donde vamos a ver la diferencia entre un paciente con anemia, ¿ok? Donde vamos a ver, bueno, primero vamos a ver cómo es un frote de sangre periférica en un paciente sano. Y aquí pues vamos a tener eritrocitos de un tamaño normal, que normalmente tienen el tamaño de un núcleo, ¿ok?, del núcleo del linfocito, ¿ok? Va a tener una región pálida central, ¿ok?, con menor hemoglobina que el resto, pero normalmente lo normal sería, y es lo normal, que sea menor a 1/3 del diámetro del eritrocito. Y pues van a tener un tamaño adecuado, ¿no? En cambio, si lo comparamos en un paciente,
o en una persona con anemia, pues vamos a tener eritrocitos que a las justas tienen una capa delgada que circuncida alrededor del eritrocito. Y justamente la región pálida central va a ser más grande, ¿ok?, que un tercio del diámetro del eritrocito, y esto define pues una hipocromía, ¿no? Una concentración corpuscular media de hemoglobina baja. Tenemos también que el tamaño que tenemos en la imagen A, lo que señala la flecha, es un linfocito, y vemos cómo el eritrocito tiene un tamaño más pequeño que el núcleo del linfocito, ¿no? Que es una medida que nos define también, nos ayuda a apoyar la microcitosis, ¿no? Que debería ser normal o igual el tamaño del núcleo del linfocito con el eritrocito. Entonces vamos a ver eritrocitos microcíticos más pequeños y hipocrónicos con menor concentración de hemoglobina. De ahí vamos a tener pues aquí en la imagen como hay eritrocitos en forma de lápiz, ¿no? Bueno, para ya orientarnos hacia el diagnóstico de la deficiencia de hierro, vamos a tener, bueno, según los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en la historia clínica, los síntomas de anemia, la fatiga, la pica, que me olvidé mencionarles, es la sensación de querer comer elementos que no son alimentos, como lo pueden ser la tierra, la arcilla, el papel, y mucho más común la pagofagia, que es el consumo de hielo. Justamente esta pica, pagofagia o síndrome de piernas inquietas, como les había dicho, son de mejorar, o bueno, es el primer hallazgo que encontramos de mejora a la administración de hierro, ¿no? Y bueno, de diferentes patologías como enfermedad autoinmune, enfermedad celíaca, que pueden alterar la absorción de hierro. Y en general, esas que vamos a encontrar también en el examen físico, la palidez, en el hemograma, van a orientar hacia una sospecha de deficiencia de hierro. Y ante una sospecha de deficiencia de hierro, vamos a evaluar la ferritina, ¿ok? Vamos a solicitar la ferritina sérica. Si esta ferritina está baja, vamos a encontrar pues que es una deficiencia de hierro como tal confirmada. La ferritina es el examen más orientador en el diagnóstico. Y vamos a empezar a tratar con hierro en ese orden, ¿no? Tratamiento con hierro. Identificar la causa de la deficiencia o la pérdida de sangre para que recuperemos al paciente de la anemia. Identificar la causa. Y confirmar la resolución después del tratamiento, ¿ok? Realizar estudios para ver si al identificar la causa hemos mejorado y la anemia ya resolvió. Pero si la ferritina no estuviera baja, vamos a hablar lo que es la saturación de transferrina, que es qué tanto hierro está unido a la transferrina, que es una proteína de transporte del hierro en sangre. Normalmente en una deficiencia de hierro, la saturación de transferrina debería estar baja, quiere decir que no hay tanto hierro unido a la transferrina porque no hay hierro. Y si estuviera baja, pues también nos lleva a una deficiencia de hierro. Tenemos que saber que la saturación de transferrina baja se define por debajo del 20%, ¿okay? Con valores normales entre el 20 y el 50%. Y si no estuviera baja, pues la deficiencia de hierro ya es poco probable, pero si tenemos tanta sospecha de deficiencia de hierro por los hallazgos clínicos, pues tampoco es imposible. Puede suceder que hay una deficiencia de hierro y ahí tenemos que hacer otras pruebas especiales, ¿no? Podríamos incluso hacer o ver el hierro en médula ósea, ¿no? Investigaciones también de otras causas o síntomas que pueden también estar simulando pues esta anemia. ¿Qué exámenes tenemos que indican deficiencia de hierro y anemia ferropénica? Tenemos varios. Tenemos un panel estándar y unas pruebas más especializadas según los casos, en el cual en las pruebas estándar tenemos al hierro sérico, el cual no se usa para el diagnóstico porque pues puede aumentar según diferentes circunstancias, como primero puede aumentar por el consumo de hierro, ¿okay? Alimentos ricos en hierro o una suplementación con hierro reciente puede aumentar transitoriamente el hierro sérico en sangre, ¿okay? Puede también disminuir en situaciones como la anemia de la enfermedad crónica, anemia en inflamación, pero principalmente el hierro sérico también se usa para sacar lo que es la saturación y calcular la saturación de transferrina, ¿no? Como tienen que saber, este hierro pues no se usa para el diagnóstico, pero
si tuviéramos que hacer un examen de hierro sérico, lo normal sería hacerlo en un ayuno o hacerlo pasadas 5 horas del consumo de hierro. Otro valor, otra prueba es la transferrina o la capacidad total de fijación al hierro. Que bueno, la transferrina, como ya le había mencionado un poco hace un momento, es una proteína que transporta al hierro en sangre. En una deficiencia de hierro, la transferrina debería estar aumentada, y es que de manera de compensar esta deficiencia de hierro va a aumentar esta proteína transportadora para poder llevar más. ¿Okay? En la sobrecarga de hierro, que no es el tema de estudio de hoy, pero hay que mencionarlo, la transferrina se regula de manera contraria, ¿no? Va a bajar para transportar menos hierro ya que hay más. La saturación de transferrina, que se calcula dividiendo el hierro sérrico entre la capacidad total de unión al hierro por 100, es útil para saber qué tanto hierro hay unido, pues, ¿no? Saturando a esta proteína transportadora. Y es que en la deficiencia de hierro, la saturación de transferrina va a estar baja, como ya hemos dicho, menor a 20%, en el cual pues vamos a tener menos hierro sanguíneo unido a esta proteína de transporte. Acá nos dice, ¿no? Los valores en una eficiencia de hierro van a ser menores o iguales a 20, menores o iguales a 19 o menor a 20%. La ferritina, que es la proteína de almacenamiento, la forma de almacenamiento de hierro en la médula ósea, en el hígado, es el examen que más comúnmente se usa y es el que más se acerca. Se hizo un estudio con los diferentes exámenes y las pruebas para evaluar la deficiencia de hierro. Y la ferritina se comparó justamente y es la que más se acercó a el examen de hierro en médula ósea, ¿ok? Es el más predictivo de deficiencia de hierro. Como hemos dicho, es la proteína que está en la forma que se almacena el hierro. También es un reactante de fase aguda. Puede aumentar en estados inflamatorios, en anemia en la enfermedad crónica, en anemia por inflamación. Y puede enmascarar un poco la deficiencia de hierro, ¿no? Los valores bajos de ferritina o en deficiencia de hierro se dan menor a 30 nanogramos por mililitro, ¿no? Ese es un valor para deficiencia de hierro. Y hasta valores también hay de menores a 15 nanogramos por mililitro, que ya pues son valores también anémicos, pues, ¿no? De deficiencia de hierro más grave. Tenemos algunas pruebas también más especializadas, como el receptor soluble de transferrina, que les había hablado, que es un receptor que expresan las células progenitoras eritroides, y normalmente también se libera en sangre, por lo que es un medidor, un marcador para ver la deficiencia de hierro, ¿no? Hay un índice también entre el receptor de transferrina soluble y la ferritina, que en deficiencia de hierro, pues hallazgos por encima de 2, por encima de 3, indicarían pues una deficiencia de hierro, por encima de 3 una anemia ferropénica, ¿no? Pero al ser la ferritina un reactante de fase aguda que puede elevarse, ¿ok?, en enfermedad, en anemia en la enfermedad crónica o en estados inflamatorios, podía también enmascarar por este lado, por esta prueba, por este índice de STFR ferritina en valores que no suben a 2, pero pueden estar entre 1 y 2, y son valores comunes de pacientes que conviven justamente con anemia ferropénica y anemia en la enfermedad crónica, ¿no? O anemia en inflamación. Y valores de este índice por debajo de 2 serían pues valores normales por debajo de 1, perdón, valores en pacientes saludables, ¿no? Sin anemia, sin deficiencia de hierro. Vamos a tener también el contenido de hemoglobina de reticulocitos, y es que esta va a medir pues la concentración, la cantidad de hemoglobina que hay en los eritrocitos nuevos, en los reticulocitos, que normalmente pues en anemia por deficiencia de hierro, que ya está acabando el hierro almacenamiento, el hierro en transporte, y se están produciendo nuevos eritrocitos que están privados de hierro, pues va a haber un contenido de hemoglobina menor, pues, ¿no? Se usa más frecuentemente en la enfermedad renal crónica y sus hallazgos en deficiencia de hierro es menor a
29 picogramos. ¿Ok? Y el examen, que podríamos decir más específico, que no en todos los casos se hace, no se puede realizar en todos los casos, es el hierro en médula ósea, que pues evalúa justamente el hierro almacenado, la ferritina almacenada en la médula ósea, en los macrófagos de la médula, o también en las células progenitoras eritroides, que en una deficiencia de hierro pues va a estar ausente. Vamos a encontrar que no va a haber hierro de almacenamiento en la médula ósea. Vamos a tener unos cambios secuenciales, y es que ya conociendo los exámenes que se usan, las pruebas que se usan para la deficiencia de hierro, vamos a tener que van a haber valores que se van a acabar primero, valores que van a cambiar primero en una deficiencia de hierro sin anemia, y conforme vayan avanzando hasta una anemia y una anemia grave, van a ir cambiando primero uno que otro hasta cambiar todos, pues, ¿no? El primer valor que va a cambiar en una deficiencia de hierro sin anemia es justamente el hierro en médula ósea, que aunque no es un examen que se suele realizar, el hierro en médula ósea para una deficiencia de hierro va a estar ausente, pues, ¿no? Ya que es el hierro almacenamiento, el que recordemos en la patogenia es el que primero se cae, primero se pierde. El otro que también cae justamente es la ferritina sérica. Es que la ferritina, al ser el hierro en su forma de almacenamiento, también va a caer de valores normales de 40 a 200 nanogramos por mililitro, como tenemos por acá, hasta menos de 40, pues, ¿no? Indicando ya deficiencia de hierro. En una deficiencia de hierro con una anemia leve, justamente pues vamos a tener niveles de hemoglobina de anemia leve, menores a 12, y entre 9 y 12 son los valores de anemia leve, que para este caso va a estar presentes, ¿no? Ya los tamaños de los glóbulos rojos pues van a empezar a bajar, va a haber una hipocromía, ¿ok? Una microcitosis va a empezar a producirse. Primero se produce la hipocromía, una menor concentración de hemoglobina en los eritrocitos en el promedio. Vamos a ver que la ferritina ya no va a estar por debajo de 40, sino por debajo de 20, mucho más acabada. El hierro sérico, el hierro de transporte, el hierro que está en transporte, también va a caer de valores normales de 60 a 150 microgramos por decilitro a menos de 60 microgramos por decilitro. La capacidad total de fijación al hierro, que justamente es una prueba que empieza a aumentar justamente cuando ya hay anemia leve, es la capacidad total que tiene la transferrina de unirse al hierro, ¿no? Si hay una transferrina que tiene poco hierro, la capacidad total pues va a aumentar con tal de agarrar o de poder agarrar más hierro para transportar hacia las células progenitoras eritroides. De valores normales de 300 hasta 360 microgramos por decilitro, va a aumentar por encima de 350, y pudiendo llegar hasta valores de 400 o un poco más microgramos por decilitro con tal de captar más hierro. Y la saturación de transferrina, que en la deficiencia de hierro sin anemia que no habíamos mencionado, estaba en valores, podríamos decir, dentro del límite inferior. ¿Ok? Recordemos que los valores de saturación de transferrina van a ser de 20 a 50%. En anemia leve, o sea, en deficiencia de hierro con anemia leve, ya vamos a tener valores por debajo de 20, ¿no? Inclusive por debajo del 15% de saturación de transferrina. Y también va a haber un cambio en el zinc, protoporfirina, el zinc unido a protoporfirina eritrocitaria libre, y es que la protoporfirina que se va a unir al hemo para formar la hemoglobina no va a poder unirse porque no se está produciendo suficientemente, o no hay suficientemente hierro para producir hemo, ¿no? Grupo hemo, y producir la hemoglobina. Entonces esta protoporfirina va a empezar a aumentar en sangre, ¿no? Protoporfirina eritrocitaria libre. Y en deficiencia de hierro, el zinc se absorbe mucho más en el intestino. Por eso que este zinc se va a unir mucho más a la protoporfirina, y también es una prueba, el zinc protoporfirina eritrocitaria, que tiene valores normales de 30 a 70, y en deficiencia de hierro con anemia leve, pues va a llegar a tener valores de 100 a 200, ¿no? Ya para una deficiencia de hierro con anemia grave, justamente vamos a tener valores de hemoglobina, anemia grave, que son de 5
a 7 gramos por decilitro, ya va a estar mucho más presente la microcitosis, ¿ok? Una disminución del volumen corpuscular medio y la hipocromía, que ya justamente va a estar mucho más presente, con una región hipocrómica mayor a 1/3 del diámetro del eritrocito, como lo habíamos visto en el frote de sangre periférica. Inclusive la ferritina sérica ya va a estar demasiado baja, menos a 10 nanogramos por mililitro. El hierro sérico se va a encontrar también más bajo, menos de 40 microgramos por mililitro. Y la capacidad total de fijación al hierro va a seguir en aumento ya. Ahora por encima de 410, 420 microgramos por decilitro. La saturación tosferina va a seguir cayendo, y es que al haber menos hierro en sangre, que vemos como sigue cayendo la ferritina, vemos como sigue cayendo el hierro sérico, va a haber inclusive menos hierro unido a la transferrina. Y en cuanto al hierro en la médula ósea, obviamente ya va a seguir ausente como lo estuvo desde la deficiencia de hierro, es lo que primero cambia. Y el zinc, protoporfirina hidroxitaria libre, vamos a encontrarlo también de 100 a 200. Ahora, hablando de la población en riesgo y la prevención de la anemia ferropénica y la deficiencia de hierro, pues vamos a tener distintas poblaciones, como pueden ser los niños, los adolescentes, los cuales justamente por un motivo de crecimiento va a necesitar un aumento de las necesidades de los requerimientos de hierro. Lo mismo pasa con las personas embarazadas, las mujeres lactantes, que necesitan un aumento de los requerimientos, los niños y adolescentes por el crecimiento, la primera infancia y el estirón, y las personas embarazadas, y las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes, justamente para mantener a ellas y al feto en el momento del embarazo, y a ellas y al bebé en el momento de la lactancia. Los atletas, y es que también hay un aumento de la pérdida de hierro, justamente por la sudoración, justamente si son adolescentes, si son atletas, pues aún más. Y inclusive hay estudios en donde se ve una pérdida de hierro en atletas o en personas que hacen deporte, justamente por el impacto, y hay que hay una pequeña hemólisis por impacto en deportes de contacto, en corredores que siempre están ejerciendo impacto en la planta de los pies. Vegetarianos también por una deficiencia del consumo, menor ingesta, ya que consumen alimentos de hierro no hemo, ¿ok? De vegetales, cereales, legumbres, que tienen una menor biodisponibilidad y también por ahí que menor contenido de hierro, ¿no? Sobre todo que la biodisponibilidad es más baja y hay una menor absorción. Personas socioeconómicamente desfavorecidas, personas de clase baja, que no puedan consumir alimentos que son ricos en hierro, que son más por ahí que más caros, o que no puedan también suplementarse justamente por esta condición socioeconómica, ¿no? Las mujeres menstruantes también por la pérdida de sangre que tienen, mucho más si es superior a 80 mililitros al mes, quiere decir que tiene una pérdida de sangre más elevada todavía. Adultos mayores, porque son más propensos a tener enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, que, bueno, estas y otras enfermedades crónicas predisponen a la anemia, la enfermedad crónica o anemia de la inflamación, pues, ¿no? Pacientes con trastornos hemorrágicos, pacientes que consumen medicamentos anticoagulantes, antiinflamatorios, antiagregantes, aquellos medicamentos que puedan predisponer a pérdida de sangre o irritación gástrica, como lo pueden ser los AIDES, también que pueden causar hemorragias gastrointestinales, pueden predisponer justamente a la pérdida de sangre junto con los pacientes que tienen trastornos hemorrágicos, ¿no? Las personas con antecedentes de cirugía, como ya lo habíamos mencionado, son personas que pueden disminuir la absorción no solo al hierro, sino a muchos otros tipos de alimentos, también a la B12, a la vitamina B12, que también puede causar una anemia macrocítica, ¿no? Pues megaloblástica. Tenemos también las personas con infecciones crónicas y las parasitosis, que también causan disminución de la absorción de hierro por la inflamación crónica, ¿no? Ahora, los requerimientos vamos a tener según los niños, según si son bebés y según si son adolescentes. Para los bebés a término completo vamos a tener un requerimiento de hierro de 1 miligramo por kilo al día, no superando los 15 miligramos.
Y en prematuros, si vamos a necesitar un poquito más, de 2 a 4 miligramos por kilo por día, tampoco superando los 15 miligramos. Los niños van a necesitar de 1 a 3 años de edad, de 7 miligramos diarios, de 4 a 8, 10 miligramos diarios, y de 9 a 13 va a bajar a 8 miligramos diarios. Los adolescentes, justamente en esta etapa de estirón, de mayor actividad física y de crecimiento, van a necesitar más. Y es que desde los 14 hasta los 18 años, los hombres van a necesitar 11 miligramos diarios y las mujeres 15 miligramos diarios, justamente por esta aparición de la menarquía y el mantenimiento de la menstruación de aquí en adelante, pues, ¿no? Es más, se hizo un estudio en adolescentes europeos en el cual los adolescentes varones consumían en promedio 13.4 o 13.5 miligramos diarios, ¿ok?, de hierro, que comparados con los 11 miligramos diarios que necesitan, pues es un valor bien, ya que superior al 80 al 85% de varones en total consumían lo necesario de requerimiento para el día. En cambio, las mujeres consumían 11 miligramos diarios, y es que para los 15 miligramos diarios son 4 miligramos menos que en promedio consumen, ¿ok? Justamente, solamente el 12% de mujeres cumplía los requerimientos de 15 miligramos diarios al día. Los alimentos ricos en hierro, vamos a tener aquellos con hierro hemo, ¿ok?, como las carnes, los pescados, las legumbres, o sea, los pescados y las aves, ¿ok?, todos aquellos alimentos de origen animal. Y el hierro no hemo, que tenemos los vegetales, las legumbres, los cereales, todos aquellos alimentos que no son de origen animal. Justamente son los alimentos de origen animal que contienen el hierro hemo que justamente tienen una mayor biodisponibilidad y con ello una mejor absorción. Comparada con el hierro no hemo de los vegetales, las legumbres y los cereales, son 30% de biodisponibilidad para el hierro hemo y un 10% de biodisponibilidad para el hierro no hemo. Y acá tenemos un pequeño cuadro de los alimentos que contienen o son justamente la bandera del consumo de hierro, ¿no? Los cereales fortificados, que por ración pueden tener de 4.5 a 7.8 miligramos de hierro. La crema de trigo, rápida instantánea o de otro tipo de cereales ricos en hierro pueden tener de 7.8 miligramos de hierro o más. Riñón, la carne de res, por cada 60 gramos tienen 5.3 miligramos de hierro. Y así tenemos otros alimentos como el hígado de res más común, la de ternera, de pollo, que también pueden llegar a tener por cada 60 gramos 5.8 a 9 miligramos de hierro. El paté de hígado, las nueces, las semillas de girasol también son ricos en hierro también, pero no se recomienda el consumo de frutos secos, pasas o semillas en menores de 3 años por el riesgo de asfixia que conlleva el consumo de estos alimentos, ¿no?